Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Hoy abordaremos el tema de las historias que nos ha dejado esta pandemia, la pandemia de mayor riesgo desde el siglo XIV al siglo XXI. Hoy estaremos recapitulando en torno a estas historias. El coronavirus ha dejado en el mundo hasta este momento un total de 35.2 millones de enfermos. No obstante, hay que recordar que el ser humano se ha enfrentado en el pasado a muchas otras pandemias. ¿Qué hemos aprendido de lo que nos ha ocurrido en el pasado y qué de esto nos ha servido para enfrentar la actual pandemia? Un estudio del New England Journal of Medicine pone frente a frente al COVID, el SARS, el MERS y H1N1 y compara similitudes y diferencias. Sin duda alguna, un estudio por demás interesante que hoy aquí estaremos analizando. El coronavirus ha subrayado la importancia de tener sistemas de salud públicos fuertes. Esto lo ha dicho Antonio Guterres, que pide aprender de las duras lecciones de esta pandemia. Hoy nuestro reporte vendrá desde Bolivia, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Iniciamos con el reporte que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y que sirve de marco de contexto para abrir este programa. Las pandemias causan horror, miedo, huida y pánico. Desde la época de Justiniano en el Imperio Romano Antiguo a la fecha, han surgido una serie de virus, bacterias, que han puesto a temblar a la humanidad. Desde antes de Cristo y después, las enfermedades son atribuidas a un castigo, cuando en el racionalismo se dice que son los cambios y el contacto del humano con la naturaleza. La peste bubónica causó sucesivas pandemias. La primera gran pandemia se menciona fue en tiempos de Cipriano, siglo III después de Cristo. Continuó con el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Se transformó en la viruela, conocida como la peste negra en Europa, extendiéndose a otros países. La peste negra está considerada como el peor brote por su trayecto en la historia humana. Duró 5 siglos y su origen fue animal en las ratas, dejando pérdidas humanas. En el último periodo de la Primera Guerra Mundial surge la gripe española. Posteriormente le sigue la gripe asiática, que en menos de un año se propagó por todo el mundo. Después la gripe Hong Kong y el VIH. La mayoría de las pandemias han causado entre 20 y 30% de las defunciones. Además, han traído una serie de complicaciones no solo en la salud, también en lo social, económico, político e incluso guerras. Los contagios han eludido a los enfermos, sepultar o quemar a los muertos y aislar, abandonar y acordonar los lugares. La historia nos remite a la gran potencialidad de las pandemias, a la resistencia de mantener las medidas sanitarias, único tratamiento y al surgimiento de nuevos fármacos y vacunas para erradicarlas del planeta. Desde antes de Cristo hasta el siglo XXI se han establecido una serie de esquemas para contener las pandemias, mismas que hoy en día son polémicas, como las cuarentenas, los cercos sanitarios en las fronteras y saneamiento ambiental. Ahora, con COVID-19, la gran polémica y resistencia es el uso de cubrebocas, informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, se encuentra nuestra compañera Isabel Saco. Ella es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Isabel, qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se elevan hasta el día de hoy a 35.600.000, mientras que las víctimas mortales han llegado a 1.044.000, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.
En la última jornada se reportaron más de 271.000 nuevos casos en el mundo, así como 4.427 muertes. El número de casos confirmados ha vuelto a dar un rebote en India, con más de 72.000 notificados en las últimas 24 horas, mientras que Estados Unidos no consigue controlar la propagación del coronavirus y registra casi 39.000 casos diarios. Reino Unido se ha convertido en el tercer país con más casos diarios, más de 12.000, mientras que Brasil sigue su curva descendiente con casi 12.000. En términos de fallecidos, Argentina ha dado un salto alarmante, ya que con 450 decesos registra la mortalidad diaria más grave después de India. Los responsables de la OMS han advertido en las últimas horas que buscar la inmunidad colectiva es una estrategia inaceptable para los grupos más vulnerables al coronavirus, en particular los ancianos. Esta es justamente la estrategia que, por ejemplo, ha seguido Suecia y al principio de la pandemia Reino Unido, con las consecuencias que se conocen en particular en este último país. Reino Unido ha sido uno de los países más afectados del mundo, con más de 500.000 de casos acumulados, y ahora sufre una segunda ola de COVID-19 hasta el punto en que es el quinto país del mundo donde los casos están aumentando más rápidamente en la última semana. Recordemos también que el primer ministro británico Boris Johnson se contagió de COVID-19, como ahora lo está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los más altos responsables de la lucha contra la pandemia en la OMS, el doctor Mike Ryan, ha recordado que si los responsables políticos deciden dejar que todo el mundo se infecte con la intención de que desarrollen una inmunidad, el precio que se pagará será terrible, porque morirá mucha gente, y esto es moralmente inaceptable. Muy por el contrario, los mayores esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud están dirigidos a que el menor número posible de gente se contagie, lo que permitirá ganar tiempo para tratar las infecciones de coronavirus, estudiar esta nueva enfermedad y desarrollar vacunas para prevenirla. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Qué interesantes estas reflexiones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y que a la luz del tiempo se ven mucho más claras. Y es que usted recordará que al inicio de la pandemia, principalmente en el continente europeo, lo habíamos comentado aquí por ahí del mes de marzo, que algunos países estaban apostando precisamente por la inmunidad de rebaño. Aquí hablamos ampliamente del tema y es esta en la que se permite o se crean las condiciones para que la población se contagie entre ellos mismos y puedan generar inmunidad natural sin necesidad de una vacuna. Sin embargo, lo que no se debía de haber perdido de vista en ese momento y lo que no podemos perder de vista hoy es que este virus se ha comportado de manera distinta en cada ser humano. No sabemos si las personas que se contagian van a enfermar de manera grave con el riesgo de morir o si simplemente tendrán una gripe, como ya se ha explicado. Ese era y es el gran riesgo hoy por hoy del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y es por ello que era complicado poner en práctica esta inmunidad de rebaño. Hoy, a la luz del tiempo, a la luz del número de casos que se han registrado y el número de muertes, la Organización Mundial de la Salud dice y es contundente en que no es una buena idea utilizar la inmunidad de rebaño en medio de esta pandemia de COVID-19. Ya nuestra compañera Isabel Saco nos explicaba cuáles son algunos de los países que apostaron por esta estrategia, particularmente Suecia y el caso más conocido, el de Reino Unido, que lamentablemente dejó serias consecuencias. Pero mire, hemos hablado también que esta pandemia no es la primera ni será la última en el mundo, lamentablemente. Sí que es una de las que ha provocado mayores estragos y ha paralizado la economía, entre otras consecuencias a nivel mundial. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad se han registrado otros hechos similares. La historia de las pandemias es larga, desde la peste negra en el siglo XIV, que devastó una tercera parte de Europa, hasta la influenza H1N1, que mató a 18.000 personas en 2009. El actual avance del coronavirus y del dengue en América Latina nos remonta a recordar los brotes infecciosos más sonados de los últimos años. Se han registrado varias diseminaciones de virus que han puesto en jaque la salud mundial. Algunos son el SARS, o síndrome de respiración aguda, que entre 2002 y 2003 mató a cerca de 800 personas en Asia. La gripe AH1N1, que cobró 18.000 vidas en el 2009.
el mortal brote del ébola en África y los temidos virus transmitidos por mosquito, como la malaria o el dengue, el Zika y el chikungunya en América Latina. La Organización Mundial de la Salud advirtió que una pandemia de gripe puede ocurrir entre 3 y 4 veces cada 100 años. Y los datos le dan la razón, porque desde la gripe española de 1918, la mayor pandemia que ha sufrido la humanidad, se han registrado 2 grandes brotes. El primero fue en el año 1957 y provocó la muerte de 2 millones de personas en todo el mundo. Y otra pandemia se produjo en 1968, que con 1 millón de muertes se considera la menos grave de las 3. Los especialistas no descartan que una pandemia como la gripe española pueda repetirse. Todo depende de la virulencia del patógeno, informó Rocío López Fonseca. Saludamos como todos los días al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Belén. ¿Qué tal? Buen día. Igualmente, doctor, bienvenido. Escuchábamos un poco esta estampa que nos han presentado nuestras compañeras sobre la historia de las pandemias en el mundo. Suele ser un tema apasionante para personas como usted, doctor, que se han dedicado precisamente al estudio, pues de los bichos, pero bueno, virus y bacterias, digamos, ¿no? De los microorganismos. De los microorganismos en general, sí, claro. Pero además, fíjate que es apasionante desde el punto de vista de la historia y la cultura, lo que han sido las epidemias, las pandemias, las endemias, que ya hemos comentado algunas características que dan la diferencia en cada uno de estos conceptos. Y bueno, pues las enfermedades infecciosas han estado junto a la humanidad por todos los tiempos, de tal suerte que incluso estos fenómenos epidémicos han influido importantemente sobre aspectos políticos, sociales, económicos. ¿Cuántos casos de enfermedades de orden epidémico han marcado el derrotero, por ejemplo, de conflictos bélicos en el mundo? Han marcado incluso el desenlace final de conflictos entre naciones, etcétera, particularmente desde la Edad Media, efectivamente, en que tenemos perfectamente identificada una de las más grandes pandemias, pero seguramente la más larga de las pandemias de toda la historia de la humanidad, que es la peste bubónica, que se estima afectó aproximadamente a 1/3 de la población europea y asiática, porque luego pensamos en la peste negra o peste bubónica y orientamos la atención a Europa, ¿no? Asia, por supuesto que estuvo significativamente afectada, y no solamente Asia Menor, sino también el Oriente, lo cual constituyó, insisto, una de las pandemias más importantes de la historia, y sobre todo por el alto índice de letalidad. La peste negra mató alrededor del 80% de cada persona que la padecía. Eso pues, es una letalidad altísima. Evidentemente no había las medidas sanitarias, no existían antibióticos, la atención a la salud pues era muy deficiente, y finalmente casi lo que exclusivamente se hacía en ese tiempo pues era el aislamiento, un aislamiento radical, y lamentablemente el fallecimiento, bueno, pues generaba condiciones de muchísima pobreza, que de suyo ya era la constante en Europa y en Asia en esa época, durante toda esa época, ¿no? Y de ahí adelante, pues una gran cantidad de enfermedades infecciosas. Ahora, por supuesto que mucho antes tenemos evidencias antropológicas de que, por ejemplo, tuberculosis ha existido muchísimos siglos antes de Cristo. Hay fósiles encontrados con daños óseos
que sugieren mucho que las personas murieron por tuberculosis. Algunas momias, incluso de personajes importantes en la historia en Egipto, se sugiere que pudieron haber fallecido por tuberculosis, faraones incluso, al identificar a través de tomografía axial computarizada lesiones, sobre todo en la columna vertebral, de algunas de estas momias de grandes personajes, han sugerido esa posibilidad, ¿no? Entonces la tuberculosis, otra de las enfermedades epidémicas, pero de largo alcance, ¿no? Doctor, vamos a regresar con más detalles de Claro esto que que hoy sí. nos está explicando. Usted no se vaya, volvemos después de la pausa. Lecciones de las pandemias, las 3 olas de la gripe de 1918. Ay, discúlpeme usted. Esta es parte de la historia que hoy le estamos contando. La intensidad y la velocidad de propagación de la pandemia gripal de 1918 fue casi inimaginable al infectar a casi un tercio de la población en el mundo, unos 500 millones de personas. Tras 2 años dejó un saldo de 50 millones de muertes a nivel mundial, una cifra que superó con mucho las casi 17 millones de defunciones de la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El primer brote de enfermedades similares a la gripe se detectó en los Estados Unidos en marzo, con más de 100 casos reportados en Camp Funston en Fort Riley, Kansas, señalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana. En 1918, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Ese desplazamiento masivo de tropas contribuyó con la propagación a nivel mundial, de acuerdo con los CDC. Por el hecho de que muchos profesionales de la salud se enlistaron, eso generó escasez de personal médico en los Estados Unidos. Hubo 3 olas diferentes de enfermedad durante la pandemia, que comenzó en marzo de 1918. Alcanzó su punto máximo en los Estados Unidos durante la segunda ola, en otoño de 1918, el cual se caracterizó por ser altamente letal. La tercera ola sucedió entre el invierno y hasta la primavera de 1919, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, le contábamos al inicio de este espacio que este estudio presentado por la revista New England Journal of Medicine, que pone frente a frente al COVID, al SARS, al MERS y al H1N1, los compara en sus similitudes y diferencias. Sin duda alguna, un estudio por demás interesante. Un estudio publicado por el New England Journal of Medicine compara el coronavirus con el SARS, el MERS y la gripe estacional H1N1, enfermedades con síntomas similares. Por un lado, la tasa de mortalidad del COVID-19 es mayor que en el resto y se sitúa en promedio al 73%. Le sigue el MERS con 60% y el SARS con un 46%. El coronavirus y el SARS provocan complicaciones entre los pacientes de mayor edad, principalmente varones y con comorbilidades. El MERS cuenta con una mayor letalidad entre pacientes inmunocomprometidos y con patologías previas. La gripe también puede ser peor entre los pacientes de edad avanzada, pero también entre embarazadas, pacientes con otras comorbilidades asociadas y con trastornos metabólicos, entre otras patologías. Si hay algo en lo que ha destacado el nuevo coronavirus es en su transmisibilidad, puesto que por cada caso se pueden producir entre 2.2 y 2.68 contagios. Le sigue el SARS con una tasa entre 2 y 3, el virus de la gripe con 1.5 casos. El MERS, por su parte, es el que menor transmisión tiene, con una tasa inferior a 1. En cuanto al periodo de incubación del virus, el MERS es el que puede pasar más tiempo latente, hasta unos 5 días, y su periodo de cuarentena oscila entre los 2 y los 13. Le sigue el SARS con una media de 4 días y un rango entre 2 y 14. La COVID-19 tiene un periodo medio de incubación de 4 días y un rango entre 2 y 7, y su tiempo de cuarentena viene marcado por el del SARS. Por último, el estudio también recuerda el origen de cada una de ellas. El coronavirus se localizó en un primer momento en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei. El SARS también se originó en China, concretamente en Guangdong.
El MERS está focalizado en Jeddah, en Arabia Saudí, y la gripe estacional provocada por el virus H1N1 está dispersa por todo el mundo, informó Rocío López Fonseca. Bueno, sin duda alguna, interesante este estudio. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, me decía que tuvo la oportunidad de revisarlo y ahora sí que, bueno, ¿quién es quién, no? En medio de estos virus que han asolado a la población en los últimos años, doctor. Sí, definitivamente los publicados en esta revisión del New England Journal of Medicine, influenza, SARS, MERS y este nuevo coronavirus o esta nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19, con las diferencias en cuanto a la letalidad, en cuanto también al número básico de reproducción que comentaba Rocío López Fonseca y particularmente el periodo de incubación de cada una de estas enfermedades. Un estudio muy interesante, lo hemos comentado aquí en diferentes momentos porque hemos hablado, por ejemplo, de que el primero de estos tres últimos coronavirus, el SARS, que azotó predominantemente a China y que se origina en la provincia de Guangdong, tuvo aproximadamente 10,000 casos en todo el mundo, con una letalidad de alrededor del 10% aproximadamente. 10 años después aparece MERS en el 2013, que afecta casi exclusivamente a la península de Arabia Saudita, con solamente 2,000 casos, pero que lamentablemente tiene una alta letalidad, 35% de letalidad. Luego viene este nuevo coronavirus, que bueno, sabemos las cifras, ya prácticamente se han alcanzado 1 millón de fallecimientos en todo el mundo. Tuvo una letalidad inicial del 3.5%, subió al 7% global y ahora está de nueva cuenta en 3.5%, y tiene un número básico de reproducción de 2.3, es decir, una persona infecta a 2.3 personas si no existe medidas de protección. Y hay una publicación un poco antes del propio New England Journal of Medicine, esta misma revista, en donde también ha hecho la comparativa con otras enfermedades infecciosas, una de ellas ébola, que más que epidémica se ha comportado como endémica en algunos países africanos. Han sido muy contados los casos de ébola que han salido de estos países africanos. Todas las infecciones han sido nativas en África. Se han acumulado alrededor de 12,000 casos de ébola a lo largo de varios años. Insisto, es endémica, es decir, está ahí, aparecen brotes, etcétera, y tiene una letalidad muy alta, 50% la letalidad del ébola, ¿no? Digamos, son los últimos virus con los que se han hecho comparaciones de la letalidad, del índice de reproducción básica y de los periodos de incubación. Claro. Doctor, ¿se tiene ahora con mayor claridad cuáles son las principales diferencias o características de SARS-CoV-2 frente a estos otros virus que han estado pues de manera reciente entre la humanidad? Sí, definitivamente, sobre todo con los otros dos coronavirus, SARS y MERS. Estos primeros se comportaron como enfermedades infecciosas más graves que el propio COVID-19. De hecho, son más graves. La más grave de las tres es MERS, seguida de SARS y posteriormente SARS-CoV-2, es decir, COVID-19. Recordemos que COVID-19 genera enfermedad grave y crítica solamente en el 15% de las personas. Sin embargo, en el caso de MERS,
La enfermedad grave y crítica se puede presentar hasta en el 50% de las personas. Y en el caso de SARS, la enfermedad crítica se presentaba hasta en el 20% de las personas. Por eso tuvimos, digamos, esas letalidades. Sin embargo, efectivamente, ¿por qué no ocurrieron tantos casos de SARS o de MERS como los está habiendo con COVID-19? Pues por el índice de reproducción básica que para el caso de MERS es menor, es de aproximadamente 1, y para el caso de SARS es de aproximadamente 1.3. Para el caso de COVID-19 es de 2.3. Casi 3, digamos. Casi 3. Entonces, por eso lo que estamos viviendo, una cantidad impresionante de casos, pero afortunadamente una letalidad, o diríamos menos malo, menos grave, una letalidad que está por el orden del, diría promedio 5%. Doctor, una característica de la que presumiblemente se dio cuenta muy rápido la comunidad médica internacional. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las principales medidas que se tomó desde el principio fue el aislamiento social, sí, sabiendo que este virus es altamente contagioso, o por lo menos más contagioso que los virus con los que ya habíamos convivido. Sí, Belén, efectivamente, y porque además el mundo fue aprendiendo. En ocasiones decimos que no suficientemente, porque a estas alturas todo el mundo deberíamos estar plenamente convencidos, aplicando y celosamente siguiendo todas las medidas para la prevención de la enfermedad, de esta enfermedad respiratoria. Y como son medidas válidas para la prevención de todas las enfermedades respiratorias, pues esto debería estar ya en nuestra propia cultura, debería ser inherente a nuestra propia cotidianidad. En Asia han aprendido más rápido porque han sido los países más azotados por influenza, por evidentemente SARS y evidentemente por COVID-19. Pero por ejemplo, para el caso de la influenza, sí, la que escuchamos como gripe española de 1918 y que está mal llamada gripe española porque realmente no tiene su origen en España. Todo parece indicar, y escuchamos hace un momento en la cápsula, que el primer brote surgió en Kansas, pero soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, bueno, a la Primera Guerra Mundial, llevaron al patógeno, se diseminó y lamentablemente esto generó pues esa gran pandemia. España fue la que más reportó casos, no fue la que más casos tuvo, sino la que más reportó, y por eso pues se le quedó el mote de gripe española. Pero los países asiáticos han sido los más afectados por epidemias de influenza y ellos han aprendido que el aislamiento inmediato, el uso de cubrebocas de forma inmediata, lavado de manos, etcétera, todo lo que hemos repasado es fundamental para contener cualquier epidemia de esta naturaleza. Bueno, doctor, regresaremos con más de Claro. la historia. Ahora que mencionaba España con la mal llamada gripe española, bueno, pues resulta que España también ha sido hoy uno de los países que más ha sufrido con esta pandemia de COVID-19. Con ello regresamos y, por supuesto, el repaso, más episodios a lo largo de la historia de las pandemias en el mundo. Y como lo hemos dicho a lo largo de estos más de 200 programas de coronavirus, la pandemia, cada día estamos aprendiendo algo sobre este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Y lo digo porque un estudio reciente está analizando las manifestaciones neurológicas de pacientes con COVID-19.
Investigadores analizaron las manifestaciones neurológicas en 509 pacientes ingresados con COVID-19 confirmado dentro de una red hospitalaria en Chicago, Illinois. El 32% de los pacientes con alteraciones a las funciones mentales fueron capaces de hacer actividades de rutina, como cocinar y el pago de facturas tras ser dados de alta. Los investigadores compararon la gravedad de COVID-19 y los resultados en pacientes con y sin manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas estuvieron presentes al inicio de COVID-19 en 215 personas, es decir, 42%, y en la hospitalización en 319. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes fueron mialgias en 44% de los casos, seguido de cefalia con 37%, encefalopatía 31% y mareos 29%. Analizaron retrospectivamente los primeros pacientes admitidos con COVID-19 entre el 5 de marzo y el 6 de abril de 2020 en el Centro Médico Académico y otros 9 hospitales en Chicago, informó Elizabeth Ortiz. Estos nuevos estudios que refieren daños neurológicos en algunos pacientes con COVID-19. Y en su último informe de políticas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura que aunque seguimos sin conocer a fondo este virus, hay algo que sí está claro: no estábamos preparados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró la importancia de fortalecer los sistemas sanitarios y alcanzar la cobertura universal de salud. En su informe de políticas sobre la COVID-19 y la cobertura sanitaria universal, el secretario de la ONU destacó la rapidez con la que el coronavirus se propagó por el mundo, causando más de 1 millón de muertes, más de 30 millones de contagios y una aguda crisis económica, apenas 9 meses de haber aparecido por primera vez en el planeta. Con alarma, Guterres remarcó que las infecciones van en aumento y que hay señales preocupantes de nuevas oleadas. Señaló que esta pandemia ha revelado múltiples fragilidades fundamentales de las sociedades y las economías, entre los que resaltó sistemas de salud inadecuados, enormes brechas en la protección social, grandes desigualdades estructurales dentro y entre los países. La pandemia le está costando a la economía mundial 375,000 millones de dólares al mes. Advirtió que la inversión insuficiente en el sector sanitario puede tener un impacto devastador en las sociedades y las economías, y se debe aprender de esta crisis. Antonio Guterres explica. Todos debemos extraer arduas enseñanzas de esta crisis. Una de ellas es que no invertir lo suficiente en salud puede tener un efecto devastador en las sociedades y las economías. Guterres mencionó también los 500 millones de puestos de trabajo perdidos y el retroceso del desarrollo humano. Dado este panorama, insistió en que la salud es un derecho humano y en que la cobertura sanitaria universal es una herramienta fundamental para lograr la salud para todas las personas, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresando a las clases de historia que hoy estamos repasando con usted sobre precisamente la historia de las pandemias en el mundo, hablábamos ya de las primeras enfermedades infecciosas que se tenga referencia. Usted citaba el caso de los pasajes bíblicos y el caso de la gripe española, que aparentemente fue llevada de América a Europa y no al revés, como se tiene esta creencia por el nombre de la gripe. Y doctor, recordamos también en el caso de la conquista de América por parte de los españoles, también cómo importaron algunas enfermedades infecciosas, doctor. Sí, por supuesto, Belén, y esto es muy importante en la propia historia, como el caso de viruela. Posiblemente mató más la viruela a población indígena de América que los sables y mosquetes de los conquistadores. Estas enfermedades, por ejemplo, viruela, que son muy agudas y también causan muy alta letalidad, por fortuna han quedado erradicadas. Por lo menos eso creemos. Y te voy a decir por qué eso creemos. Porque la viruela fue sujeta de vacunación precisamente a partir de 1780, en que el padre de la inmunología y la vacunación, Edward Jenner,
desarrolla precisamente la vacuna. El nombre vacuna proviene precisamente de una enfermedad que ocurre en los bovinos, que produce vesículas, y que esas vesículas fueron tomadas por Edward Jenner, el líquido de esas vesículas, con la hipótesis de que, siendo parecido al virus de la viruela, se aplicó en las personas. Estas generaron anticuerpos en contra de este virus de la vacuna, y estos anticuerpos defendieron contra viruela. Digamos, ese es el origen de la inmunoterapia, es el origen de las vacunas. Así se le considera como padre de las vacunas a Edward Jenner. El otro gran salto pues lo da casi un siglo después Louis Pasteur, con el desarrollo de la vacuna antirrábica, y estas enfermedades, particularmente la viruela, vuelvo al punto, se consideran erradicadas porque los últimos virus de los que se tuvo noticias estaban en laboratorios de diferentes países, pero a mediados del siglo XX hubo un acuerdo internacional para la eliminación de estos patógenos, incluso de los laboratorios. ¿Por qué hubo ese acuerdo? Porque seguramente la propia Organización Mundial de la Salud identificó que podría haber algún riesgo con mantener este tipo de patógenos para estudios futuros, y si ya no estaban ocurriendo casos en la humanidad, bueno, ¿para qué todavía había en algún laboratorio, no? Entonces, ese acuerdo fue destruir las últimas cepas que pudieran haber existido de algunos de estos patógenos. Y bueno, ese tema se vuelve a analizar años después, unos meses después de la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué ocurrió ese nuevo análisis sobre la eliminación de esos patógenos? Recordarás que luego, aparentemente como parte de bioterrorismo, después de la caída de las Torres Gemelas, algunos funcionarios en los Estados Unidos reportaron que estaban recibiendo algunos sobres con lo que parecía un polvo muy volátil, y que en algún análisis se sugirió que podrían ser esporas de anthrax. Entonces eso inmediatamente alertó, y se recordó la clasificación de patógenos que pueden ser utilizados para bioterrorismo. Y dentro del grupo 1 de esos patógenos que pueden ser utilizados para bioterrorismo está anthrax, que es un patógeno llamado Bacillus anthracis, que produce esporas muy infectantes. Luego volvemos al virus de la viruela, y luego tenemos tularemia, y luego tenemos a Yersinia pestis, que fue la bacteria causal de la gran peste negra de la Edad Media. Y el quinto es una toxina llamada toxina botulínica, que deriva de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Pues es la toxina que se utiliza, la toxina botulínica, para asuntos terapéuticos, pero bajo control, ¿no? Entonces, estos 5 componentes podían ser utilizados como armas de bioterrorismo. Entonces, por eso se volvió a revisar si realmente los países habían eliminado todas sus cepas, por ejemplo, de viruela, para evitar lo que ya estamos comentando. O sea, porque estos patógenos causaron grandes pandemias, grandes epidemias, quizás no pandemias, pero sí epidemias, ¿no? Y a lo largo de la historia, bueno, pues están perfectamente marcados los tiempos en que ocurrieron,
los estragos que causaron. Ya lo decíamos, 1/3 de la población mundial, bueno, de Europa y de Asia, murieron por peste bubónica. Pero luego hay otras epidemias de muy larga duración, Belén, mucha más larga duración. Que la de COVID-19. Mucho más, claro. Es que piensa en la peste negra, fueron muchos siglos, fueron por lo menos 3 siglos de enfermedad. No duró toda la Edad Media, pero fueron por lo menos 3 siglos de enfermedad. Pero pensemos, por ejemplo, en tuberculosis. Siglo XVII y siglo XVIII, tuberculosis mató también a 1/3 de la población europea. La tuberculosis en ese tiempo fue conocida como peste blanca. Teníamos la peste negra, la tuberculosis fue llamada peste blanca, que en esos siglos causó muchos estragos. De hecho, fue motivo también luego de muchas, digamos, expresiones culturales y artísticas. La tuberculosis está presente en muchas óperas. Por ejemplo, en la ópera de la Bohème, una de las personajes, si mal no recuerdo, Mimi, muere de tuberculosis. Pero qué decir, por ejemplo, de La Dama de las Camelias, esta obra de la literatura que da lugar a otra ópera que se llama, deja acordarme, pero en La Dama de las Camelias también la protagonista se muere de tuberculosis. Margarita, ¿no? se llama. Margarita Gautier, es correcto, Margarita Gautier. Pues en el caso de las enfermedades bíblicas, pues lepra fue seguramente la enfermedad más descrita en pasajes bíblicos. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de aquella gran película en donde el personaje es Judah Ben-Hur, que muere, en el caso de Judah Ben-Hur, la hermana y la madre de Judah Ben-Hur padecen lepra, y el pasaje bíblico sugiere que son curadas, ¿no?, por el paso de Jesucristo hacia el Calvario, ¿no? Muy bien, doctor, vamos a regresar con Claro. más de estos pasajes de la historia después de la pausa. Y miren, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el incremento de casos de COVID en el Caribe. Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es un acontecimiento preocupante cuando los países reabren el espacio aéreo, señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Brasil y Estados Unidos continúan siendo los impulsores de nuevos casos y el número de infectados está creciendo hasta en países que habían manejado los brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. En Estados Unidos, que alberga más del 40% de los casos nuevos en la región, las poblaciones negras, hispanas y originarias tienen casi 3 veces más posibilidades de contraer COVID-19 que las blancas. A diferencia del comienzo de la pandemia, ahora el COVID-19 está entre niños y jóvenes. Más de 500,000 en la región se han infectado y estas cifras siguen aumentando. Por ejemplo, en los últimos meses en Estados Unidos, los jóvenes de 20 a 29 años representan la mayor cantidad de infecciones respecto a otros grupos de edad con más del 20% de los casos nuevos. En las áreas amazónicas de Colombia y Brasil, los pueblos indígenas tienen 10 veces más probabilidades de contraer COVID-19 que otros grupos. A pesar del aumento de los casos, las tasas de enfermedad grave por COVID-19 han disminuido en la región al haber menos personas hospitalizadas y que requieren cuidados intensivos, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora con nuestro compañero Marcelo Huanca. Él es periodista del Deber Radio en Bolivia y nos presenta el siguiente informe. Marcelo, te escuchamos. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en Sudamérica.
Cerca de 137,000 ciudadanos bolivianos se han contagiado en estos 8 meses de la pandemia del coronavirus y un total de 8,156 ciudadanos han fallecido. 98,542 personas se han recuperado. Quedan pocas las personas que están en los centros hospitalarios. De acuerdo a los últimos datos, 361, 370 por día son los nuevos casos que se reportan. Sin embargo, la ubicación de la pandemia ha cambiado de lugar. Del oriente boliviano se trasladó al sur. Es Tarija, que hace 2 semanas mantiene la cantidad de nuevos casos, a tal punto que han comenzado a volver a las medidas para evitar un mayor crecimiento de la pandemia. 177 de los 361 casos se han registrado en la víspera y Santa Cruz se ubica en segundo lugar con 69 casos. En tanto, La Paz y Cochabamba, que también en determinado momento presentaron muchos casos, no han registrado nuevos casos de coronavirus en los últimos tiempos. Las autoridades han indicado que Bolivia no solo fue azotado por el coronavirus, sino por el dengue, por la chikungunya, el Zika y otras enfermedades que son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. También se contabilizan casos de influenza, sin embargo, dentro del marco de lo controlable, han indicado las autoridades. Sin embargo, el temor está en que, debido al proceso electoral que vive Bolivia y que debe culminar el 18 de octubre próximo con la elección de un nuevo presidente, las campañas electorales han convocado a ciudadanos a las calles y en muchos casos sin la utilización del barbijo y la distancia social. El tema ha ocasionado que las autoridades sanitarias hayan advertido a los ciudadanos y a los partidos políticos de la necesidad de resguardar su salud utilizando las medidas de bioseguridad. Se teme un rebrote de casos si es que esta tendencia continúa. Es el reporte desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, corazón de Sudamérica. Muchas gracias, Marcelo Huanca. Como siempre, un gusto contar con tu participación y, como siempre, aprovechamos para enviar un saludo, un abrazo a nuestros hermanos bolivianos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos a nuestro repaso por la historia. Hablaba ya usted de la tuberculosis, que sin duda alguna está referida también en la literatura, en la música, claro, e incluso en la historia, doctor, porque recordaba ahora que cuántos reyes, reinas, princesas, claro, príncipes, murieron de manera muy temprana a propósito de una enfermedad como esta, que luego trajo como consecuencias en la historia por las sucesiones y las guerras que se dieron en medio de estas situaciones, doctor. Muchísimos casos, efectivamente. Y aunque en muchos no se tiene certeza, por ejemplo, de que haya sido tuberculosis, pero los relatos de la manera en que fallecieron lo sugieren, ¿no? Porque morían tosiendo con sangre, y en la tuberculosis eso que se conoce como hemoptisis pues ocurre con muchísima frecuencia. De ahí nació el término sanatorios, lo que hacían para intentar curar a los pacientes. Evidentemente en esos tiempos no existían fármacos, pero era llevarlos a centros tipo hospitalario, pero en donde más que otra cosa les generaban condiciones para que tuvieran mucha exposición al aire limpio, al aire puro en bosques, etcétera, pero también a la exposición solar. Tenían, y no estaban tan equivocados, porque esta bacteria es muy sensible a la luz ultravioleta. Entonces veían mejorar a veces a las personas a través de la exposición solar y a través de la exposición a aire puro, ¿no? Boscoso. Esa escena de Margarita Gautier es precisamente así en esta obra de Alejandro Dumas, de La Dama de las Camelias, que dio lugar a la ópera de La Traviata, ya me acordé, es La Traviata, y ahí pues son escenas que no se olvidan, ¿no? Claro. Sí, finalmente ese fallecimiento pues es por tuberculosis. Claro. Doctor, y también el contexto en que muchas de estas pandemias se han desarrollado con, no fenómenos, pero situaciones también que las han agravado. Pienso, por ejemplo, en la situación o en la época de las guerras, tanto las guerras civiles internas en un país como aquellas que involucraron a varios países, doctor. Sí, por supuesto. El ejemplo
más importante es seguramente la gripe española de 1918. Oíamos en el reporte de Rocío y Elizabeth que mató más personas en el mundo, 50 millones se estima, la gripe española, que fue influenza de tipo H1N1, un virus diferente al del 2009, aunque sea H1N1, pero es genéticamente distinto, y mató más la pandemia que las 2 guerras mundiales, mató a más personas, a 50 millones de personas mató la enfermedad. Una de las patologías infecciosas de las que no hemos hablado, Belén, aunque no son de origen respiratorio, la mayor parte de las que hemos hablado son evidentemente de origen respiratorio, pero excepto lepra, tiene otros mecanismos de transmisión, pero una que ha sido también epidémica y han ocurrido 8 grandes epidemias en el siglo XX fueron las de cólera. El cólera, que es una enfermedad predominantemente gastrointestinal, causada por una bacteria, Vibrio cólera, que cuando se ha presentado ha causado altas fatalidades, letalidades. La última gran epidemia de cólera posiblemente la tuvimos alrededor de 1990, pero no hay que perder de vista al cólera. Esta enfermedad infecciosa puede causar una deshidratación aguda, puede causar trastornos electrolíticos agudos y puede causar la muerte a un alto porcentaje de quienes la padecen si no se tiene oportunamente rehidratación y tratamiento con antibióticos, aunque lo que causa la enfermedad es la toxina de esta bacteria. Pero no perdamos de vista, son otras de las grandes epidemias gastrointestinales. Diría que de las enfermedades gastrointestinales que se han constituido como epidemia, las más importantes han sido de cólera. Doctor, pues casi nos despedimos. Tendríamos que decir que los microorganismos y aquellos que provocan alguna enfermedad han acompañado al humano a lo largo de su historia y que, aunque parezca algo contradictorio, doctor, pero son importantes también para el ecosistema. Claro. Por supuesto, Belén. Recordemos que nuestro organismo además tiene una microbiota. Estamos colonizados por bacterias que además nos protegen contra otras bacterias. Esto en nuestro tracto gastrointestinal, a lo largo de la superficie de la piel, en una sección del tracto respiratorio, estamos colonizados por estos microorganismos que se conocen como la microbiota, o en otro tiempo se le conoció como la flora normal bacteriana del ser vivo, ¿no? Entonces, también estamos en equilibrio con ellos, somos parte de ecosistemas y de microecosistemas, entonces, pero también un trastorno en ese equilibrio puede generar enfermedad. Hay patógenos que se comportan como oportunistas, son parte de nosotros, pero se pueden comportar como oportunistas. En fin, pues es fascinante, somos seres vivos, ellos microscópicos, nosotros poquito más grandes, pero hay especies mucho más grandotas todavía, ¿no? Doctor, en algún programa hablaremos de la microbiota, claro, que sin duda alguna también es otro tema muy apasionante en medio de esta pandemia que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, doctor, como siempre. Gracias, Belén, gracias por habernos acompañado. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado en sintonía en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le queremos recordar que en fin de semana también tenemos programa especial, hacemos un recuento de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana, por si usted no tiene oportunidad de vernos o de vernos o de ver el programa completo, lo puede recuperar durante los fines de semana, así que le invitamos para que nos sintonice también en los horarios que se asignan en las diferentes televisoras que amablemente se suman a esta emisión. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.